Marimari, vengo en representación del Apogulmen Cacique de Costa Norte, don Arturo Camiao. Plantear un tema que quizás no ha salido mucho a la luz. Se ve solamente el tema tangible que a nosotros nos sirve acá a Mapuche, y entiendo, ¿no es cierto?, porque tenemos que vivir el tema de la productividad. Pero hay un tema que trasciende mucho más allá, que es el tema de la espiritualidad mapuche. Y que las aguas, los ríos, conducen esa espiritualidad para nosotros. Y son el nexo entre Quintuante y Huantellao. Entonces, si antes fue la Iglesia Católica o la Evangélica la que ha apagado nuestra religiosidad, hoy día el Estado también se está sumando y con sus leyes a terminar nuestra religiosidad, nuestra espiritualidad mapuche. Porque estos Leufu tienen un nacimiento que son nuestros Ñenco, donde espero que los Peñas y la Muene vayan y hagan su escultura. Entonces, pasar el espíritu de nuestros árboles por tubería, ¿será bueno eso? Si no es tan simple, no es tan simple, si no tan solo van a pasar pescado, ni agua, ni barro. Trasciende mucho más allá y quedaríamos cortos días en explicar lo que el agua significa para nosotros. Entonces, eso obviamente habrá que verlo como en el convenio 169 también se busca la forma de aplicar. Porque aquí hay una defensa de la espiritualidad para nosotros mapuches. Obviamente lo tangible, yo tengo que darle agua a mis animales, las plantas, regar. Ciertamente eso también lo ve el Estado. Pero el Estado tiene que también respetar la espiritualidad de nuestro pueblo. Y si protestamos, y si nos tomamos Quintuante, nos tomamos estos lugares, no van a mandar los carabineros. Bueno, ¿No es cierto? No van a aplicar la ley antiterrorista. Pero nosotros estamos defendiendo nuestra espiritualidad. Nada más que eso. Entonces, por un lado se dice, ¿no es cierto?, que las leyes funcionan y todo, pero si nosotros el día de mañana vamos a los Leufos, los tomamos para que no construyan, ahí sí va a operar también el Estado chileno en su conjunto y nos va a aplicar la ley. Entonces, para unas cosas sí y para otras no. Con nosotros se juega en ese sentido. Y estaba diciendo usted, alguien dijo delante, ¿no es cierto?, que después se le va a consultar a la CONADI cuando se vea el tema de las hidroeléctricas. Ojalá que la CONADI tenga los suficientes pantalones para avisarle a su gente. Decirle, bueno, a nosotros ahora este es el proceso en que se nos está consultando para llevar adelante ese proyecto. Ojalá sea así. Y si el director le dice, bueno, le comunica a la gente, ojalá no lo echen después también. Entonces, creo, porque así funcionan las cosas. Así funcionan las cosas, nos estamos hablando de algo surrealista. Entonces, creo, y hago un llamado a los Peñas y la Muene, ¿no es cierto?, a defender también, porque esa es nuestra fuerza. Peña hablaba de nuestra fuerza, esa es nuestra fuerza. Esa es nuestra fuerza, la fuerza espiritual. Y si hay que ir como Huaychán allá, como Huaychán a defender, bueno, iremos. Ojalá no nos traten de terroristas, sí, porque estamos defendiendo una espiritualidad y los terroristas no defienden la espiritualidad. Nosotros mapuches sí. Entonces, ojalá también, un llamado, ojalá en lo posible no se politice tampoco. Creo que como mapuche debemos ser claros en eso también. No politizar. Si estamos hablando de nuestra espiritualidad, ojalá ser lo más puro y claro posible. Si un peñe, un alamuén va con un peñe y con un alamuén, respetando también las autoridades centrales. Eso. Me voy a referir solamente a que nosotros, como los afectados, pusimos en conocimiento de la autoridad, nosotros queremos producción, señor gobernador, porque resulta que pacíficamente nosotros con las comunidades andamos y lo enteramos. El particular usó una estrategia muy mala para poder tomar esa constitución de las armas. Porque generalmente ocupó una radio, y ya está dicho que solamente tiene la hora y tiene el radio urbano de Osorno, pero no a las zonas rurales donde nosotros vivimos. Uno, que nosotros estamos casi 80 kilómetros de aquí, del radio urbano, hacia la costa. La Junco Los Palos está como a 100 kilómetros fuera, ni siquiera hay celulares que escuchan. Entonces, señor gobernador, nosotros queremos, y quiero que se tome nota de esto, queremos una respuesta
porque nosotros estamos luchando. Acá al señor Cosinovic le presentamos los antecedentes que estas empresas solicitaron y usaron la estrategia mala de ser callados, y nosotros los enteramos después. Esto está todo dicho. Y para terminar esto, nosotros queremos una respuesta, y podemos seguir alegando toda la tarde. Nosotros en nuestros ríos tenemos la cultura viva, tal como decía el Peña allá. Allá en Maicolpó hay unas nutrias que siempre están a orillita, y esa la cuidamos nosotros, para el turismo. Y en el invierno ya sus sabias igual, o sea, en verano, perdón, son sabias que se esconden, pero en invierno salen. Así que no vamos a permitir la represión. La respuesta que tenemos, señor gobernador, porque esto ya está puesto, en marcha, ya se colocó. Acá tenemos la abogada familia que vamos a seguir caminando. A lo contrario, bueno, ya está señalizado que habrá movilizaciones, pero no por terroristas, sino defendiendo los derechos, como han dicho los técnicos. Gracias, Peña. Bueno, súper cortito, aquí hay imágenes satelitales de los puntos, pero aquí quería llegar. En una de las consultas que se hizo, se planteaba acá es de que estas centrales que se podrían instalar pensando en el futuro nuevamente, porque esa es la preocupación que hay hoy día con respecto a los derechos de agua que se quieran sacar. Esa es la imagen de un proyecto de una central hidroeléctrica de paso, tal como lo plantean ustedes, que se quiere instalar en el sector de Ropomenta Alto, en la región de los ríos. Si ubican los puntos, ¿cuál es la estrategia? Tomar varios ríos en distintos puntos, en las cabeceras, como lo planteaba usted, director, y después los meten dentro de un tubo y llegan a un tubo mayor para generar la electricidad. ¿Qué significa eso? Eso solamente son los tubos, estamos hablando de tubos de 20 metros de diámetro que van subterráneos, pero para armar toda esta infraestructura se necesitan meter caminos, se necesita comprar territorio, se necesita coinviar gente, dividir comunidades, que eso fue lo que pasó en su momento. Entonces, esa es la preocupación que nosotros tenemos, porque efectivamente solamente son derechos hoy día de agua. Esos son todos los puntos de agua que está pidiendo la central hidroeléctrica en conjunto con las comunidades de Río Negro, de Burranque, San Juan de la Costa, principalmente estos dos actores, un actor privado, una persona natural y una empresa. Entonces, solamente quería mostrar eso. La preocupación que existe hoy día por parte de las comunidades tiene que ver un poco con lo que va a pasar con estos derechos de agua. Por eso se está pidiendo, y comparto lo que plantea la consejera, de que hoy día es el momento de denegar algo que más adelante podría ser muy complicado para las comunidades, porque efectivamente, y la última imagen de un sitio web sacado de un hermano que tiene una página, estos son los metros cúbicos que van a sacar en los distintos ríos. Estamos hablando de 100 metros cúbicos por segundo, son 100.000 litros por segundo. Acá planteamos un ejemplo del director que eran 100 litros por segundo, 100 litros. Y acá estamos hablando de 100.000 litros por segundo en cada uno de estos ríos, la estadio, nuestro juez, 150.000 litros por segundo. Entonces, no es que se vaya a sacar un poco de agua y se vaya a restituir, estamos hablando de una cantidad de agua enorme. Y ahí lo que me preocupa, y a lo mejor una consulta a usted como director regional de agua, es cómo se va a hacer el estudio para ver si estas cuotas de los ríos van a bajar en algún momento. Hay un mínimo caudal ecológico, pero también tenemos que ver que la agua en los ríos de la costa, y como es un problema que ya se viene viendo hace mucho tiempo, no todo el tiempo hay tanta agua, tanta lluvia, por lo tanto en momentos llanos que no hay mucha agua. Eso.